Nos encontramos nuevamente en una sesión de Antes y Ahora. En esta ocasión entrevistaremos a Gabriel Jaramillo, un sacerdote tradicionalista y especializado en la Edad Media. Así es. En segundo lugar, hablaremos con un historiador llamado Alejandro Sarmiento, especializado en la política y religión actual, con el que podremos identificar cuál fue el cambio de relación política religiosa en la Edad Media y cómo esta afectó en beneficio a la sociedad actual. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. En el día de hoy lo estaremos entrevistando sobre la relación política religiosa que había en la Edad Media. ¿Sabe usted algo sobre esto? Buenas tardes, claro que sí, sé mucho sobre la Edad Media. Lo primero que tengo que decir es que la Edad Media fue un periodo de tiempo que se dio entre los 476 después de Cristo, tras la caída del Imperio Romano, y finalizó alrededor de los 1400 después de Cristo, con la integración de Constantinopla. La primera pregunta que tenemos que resolver es: ¿cuál era la relación política religiosa en la Edad Media en la que se disputaba el poder? Bueno, primero que todo, la relación política religiosa que se dio en la Edad Media era la disputa entre la iglesia y los emperadores o reyes en la Edad Media. En esta esencia la iglesia empezó a perder, porque ya pasó de ser una guía para la vida a un control total sobre la sociedad. Este cambio empezó a verse desde que la iglesia empezó a profundizar en el Imperio Romano y los emperadores están en contra de esto. La pregunta a responder es: ¿qué estrategias utilizaba la iglesia para lograr el poder y cómo las aplicaba? En general, la estrategia de la iglesia, bueno, en realidad ellos eran los unificadores del pueblo, ¿no? Entonces ellos iban enseñando los sacramentos y las leyes. Entonces ellos torturaban a las personas que no los obedecieran en la Inquisición, o sea, les hacían cualquier tipo de tortura. Y con elementos de guerra. En casos extremos, la persona salía de los límites establecidos por la iglesia. Pasaban por un proceso de excomunión en la cual la persona era expulsada de la iglesia. En este caso, la persona sería rechazada por la sociedad al no ser aceptada por la fuerza unificadora. Si esto ocurría con la iglesia hacia el gobierno, el rey no podría tener el poder y la iglesia dominaba con cortes de justicia, ¿verdad? Sí, además, para volver a ser parte de la iglesia, el rey debía mostrar perdón hacia esta y con esto humillarse a sí mismo. La tercera y última pregunta viene siendo: ¿en todos los casos se privilegiaba a la iglesia y afectaba al gobierno, o hay casos en que ambos se ven beneficiados? Pues hay casos que sí, por ejemplo con Otto el Grande, que él fue coronado por el Papa John XII, pero luego un problema que la iglesia lo sacó del papado y luego si no se fue, pues ahí desde ahí no hubo tantos beneficios. Pero hay un ejemplo que fue con Enrique IV, que él pidió que el Papa renunciara, pero el Papa en cambio le dio la excomunión a Enrique IV y él se vio obligado a pedirle perdón pues para que volviera. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿cuáles son las principales características de la iglesia cristiana actual? Bueno, primero que todo, el cristianismo en la época actual es la religión más influyente alrededor del mundo y aún más reconocida por el Papa Francisco este año, quien es el que lo dirige. Su forma de organización está dividida en varios niveles. El primero, el Papa, luego los cardenales, luego los arzobispos y obispos, y por último sacerdotes y diáconos. El cristianismo actual aún sigue siendo una religión moniteísta y está dividida en partes distintas: la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Ahora nos podrás explicar cómo se ve la relación entre la iglesia y el gobierno de Colombia, ya que tú eres de Colombia. Bueno, cabe resaltar que actualmente en Colombia la iglesia no solo actúa como una fuente de tendencia, sino además es un medio de expresión en el cual uno se puede comunicar hacia Dios desde la fe cristiana. Es por eso que actualmente en Colombia el único encargado de
realizar los deberes políticos es el presidente de la República, como los ministerios y diferentes departamentos administrativos. Este gobierno es elegido democráticamente por elección popular de cada ciudadano. Bueno, Alejandro, ya casi terminamos, pero ¿cuál es la razón por la cual la Iglesia no influye en la toma de decisiones democráticas en Colombia? Bueno, a través de los años la Iglesia, como ya había dicho antes, se separó en tres grupos: la Iglesia ortodoxa, la Iglesia católica romana y la protestante. La religión más influyente actualmente en Colombia es la cristiana católica, que tiene como principio organizar a la sociedad de modo que le den importancia a Dios y a sus propias vidas, con lo cual cuenta con acciones como la misa, ir a la iglesia en determinados casos. Además, la iglesia cuenta con muchas actitudes en las que se da paz y se pueden compartir los pensamientos lógicos para sí mismo y para poder creer en la iglesia cristiana. Es por eso que la iglesia no intenta manejar al gobierno actualmente, por ejemplo, en Colombia. Por último, le tenemos que preguntar, ¿cree usted que la relación de la Edad Media podría reflorecer y crear un beneficio o un contra en la actualidad? Bueno, considero que si esta relación volviera actualmente, tendría una total diferencia a como se utilizó en la antigüedad. Tendría más separaciones porque algunos estarían a favor del gobierno, que es democrático, y otros a favor de la iglesia, que aunque quiere expresarse, intenta tomar el poder. Además, creo que si esta iglesia intentara tomar el poder de nuevo, ya la gente sabría qué se podría hacer para no interferir con el poder. Como ya llegamos al final, empezaremos con diferencias y semejanzas. Lo primero es que desde la Edad Media hasta ahora la religión cristiana se ha dividido en diversas esencias diferentes con diferentes costumbres en las cuales unos intentan tomar el poder y otros ser una fuente de creencias. Por otro lado, se puede decir que la Iglesia Cristiana Católica cambió su forma de ver el mundo, empezando con querer dominar al pueblo, y ahora esta sirve como una fuente de fe en creer y entender. Además podemos ver que la forma en la que la iglesia castigaba a la gente no es la misma, ya que en la Edad Media utilizaban la excomunión y la Inquisición. En cambio, actualmente la religión cristiana perdona los pecados cometidos ofreciéndole perdón a Dios.